Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver. Heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen. El escriba ha desaparecido. Cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas, adiós. Solo un nombre, Alejandra, Alejandra. Debajo estoy yo, Alejandra. Mi mamá fue la que cerró las puertas de su casa ahí en Robne. Fue la última en venir. Primero pasaron por Francia. Mi padre tenía 2 hermanos en París y luego vinieron hacia la Argentina. Mi madre fue una persona más bien triste porque recordaba su infancia, su adolescencia, su juventud. Qué bueno que tenían amigos, que andaban en bicicleta, también iban a bailar. Cuando se congelaban los lagos se patinaba. En el Hospital Fiorito de Avellaneda, tanto yo como Alejandra nacimos ahí. La vida de mis padres fue una lucha, sin idioma, sin trabajo. Cuando comenzó Alejandra, a los 4 años, el colegio Yiddish era ya una escuela llamada progresista.
den Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Fue muy triste, porque si yo tenía 5 años y me enteraba de que Hitler estaba invadiendo así diversos países, yo hasta tenía tal temor que pensaba que podía venir acá y me tapaba la cabeza por el temor de que eso siguiera avanzando. Eso en una criatura de 5 años, ¿no? Habría ratos que uno se distraía. Se jugaba a las estatuas, con prendas después, a la rayuela. Lo peor del día era cuando mi padre recibía todas las tardes el diario enterándose de lo que sucedía en Europa. Cada vez recibíamos menos cartas de la familia. Fueron unos años muy duros, muy difíciles. A mi abuelo lo habían llevado a hacer caminos, a construir caminos. Y a mi abuela y a mis tías estuvieron en campos de concentración. Entonces había esa marca como de tristeza. Allí estoy yo, dueña de mis 4 años. Señora de los pájaros celestes y de los pájaros rojos. Al más hermoso le digo, te voy a regalar a no sé quién. ¿Cómo sabes que les gustaré? Voy a regalarte, digo. Nunca tendrás a quien regalar un pájaro, dice el pájaro. Alemania se rindió incondicionalmente a las fuerzas aliadas. Mis tíos de Francia sí pudieron salvarse, escondiéndose en las campiñas. Mi papá siempre ponía en la radio música francesa. Comenzamos desde muy chicas a leer, porque cuando decíamos la palabra me aburro, entonces mamá rápidamente nos daba 10 centavos para que nos compremos un libro cada una. Así que pienso que de ahí viene Alejandra desde muy chica con su bagaje de libros. Fuimos a la escuela número 7 de Avellaneda, hicimos todo el primario y después ella comenzó el secundario en el normal. Fue muy amiguera, así con sus compañeras, se divertían. Las medias 3/4, el Montgomery, la forma de hablar así, que de pronto la madre de alguna la retaba o le decía a Alejandra, ¿qué va a hacer? Ese tipo de cosas era totalmente desfachatada.
ese gran choque entre toda esa cosa suelta y desfachatada que tenía en el colegio y la inmensa timidez en todo el mundo adolescente, de las niñas y todo eso, y el contacto con los varones. Ese no estar de acuerdo consigo misma, ¿no? La tartamudez. Cómo se sentía tan fea, tan fea. Hay quien ha dicho que era fea, yo no creo que era fea, no era fea. Era linda, tenía rasgos armoniosos, un poco la piel áspera por el acné, unos ojos lindos, unos ojos entre verdes y grises. Era bajita, menuda, con una tendencia a engordar, pero no era gorda. Y esa obsesión con la gordura, ¿no? Desde chica se acostumbró a tomar anfetaminas. En esa época las anfetaminas se conseguían en la farmacia como si fueran aspirinas. Y las tomaba para adelgazar, como todo el mundo. Ella estaba enamorada de Gerard Philippe, era un actor que le gustaba mucho. De noche siempre escribía en una libretita pequeña. Y si yo le preguntaba qué hacía, me decía resúmenes para tal materia, para tal otra. O sea que nunca me dijo. Y cuando yo volví de mi luna de miel, mi mamá me dijo que había una escritora en la familia. Y me quedé sorprendida y me dijo, tu hermana. En esa época era común casarse, tener hijos. La mujer en ese entonces era solo ama de casa. ¿Por qué no me ubico en un lugarcito tranquilo y me caso y tengo hijos y voy al cine, a una confitería, al teatro? ¿Por qué no acepto esta realidad? ¿Por qué sufro y me martirizo con los espectros de fantasía? ¿Por qué insisto en el llamado? Mi clase en la escuela de periodismo era la más concurrida en 1954. Yo dictaba literatura moderna, nombre con el que disfrazaba una apasionante historia de los movimientos de vanguardia, rechazados oficialmente en los institutos de enseñanza. Entra violentamente a la vanguardia por Bajarlía. Las cosas muy dadaístas, muy futuristas. Ma femme a la chevelure de feu de bois. Aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier. Ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre. Ma femme à la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur. Bajarlía es sumamente importante desde el punto de vista de abrirle un mundo. Y ya después ella va a continuar con su fascinación con el surrealismo, que indudablemente es lo que más la seduce, de convertir la propia vida en una obra de arte, que esa es la apuesta del surrealismo, en rigor, vivir la vida poéticamente. Que hay algo que sí ella traía de antes, que era el existencialismo. En el colegio secundario ya había leído Sartre, que es la literatura, los caminos de la libertad, todo marcado y cuidadosamente leído. Y también Proust. Alejandra tenía 18 años, sentaba en primera fila. Era la única que tomaba apuntes y seguía atentamente mi exposición. Fascinada por ciertas frases de Tristán Tzara, se acercó a mí a la salida de la escuela y me preguntó si era posible conseguir ese libro. Como era temprano, la invité a tomar café en la Confitería Real, en Corrientes y Talcahuano. Sus lecturas no habían pasado de Rubén Darío y ahora advertía que el mundo de la poesía tenía otros parámetros que modificaban sustancialmente la concepción poética.
La relación con Bajarlía, por ejemplo, que era de las primeras que tiene cuando es muy chica. Quizá no se habla porque él era un hombre mucho mayor que ella, su profesor, y ella era la alumna. Mientras ella apuraba un cigarrillo, entre inhibida y locuaz, yo a cada instante reencendía mi pipa. Me detenía en sus grandes ojos verdes o calibraba su cabello castaño, su tez morena y sus labios gruesos y sensuales. Y allí comenzó nuestra gran amistad. Es una relación entre una alumna mayor de edad, por otra parte, con su profesor, que era un hombre interesante, que investigador de la vanguardia, poeta, no es una cosa ni siquiera escandalosa. Yo no sé si se quiere preservar cierta imagen de la poeta niña, frágil, asexuada, pura. Mary Shelley, por ejemplo, no sé. Tenía un matrimonio absolutamente libre con su marido, con Percy Shelley. Y tenían tríos con Lord Byron, era un descontrol. Hoy sería mucho más escandaloso de cualquier cosa que pudiera haber hecho Alejandra. Además, se permitían tener amantes, digo. Y se habla de eso históricamente, o sea, no hay un cuidado de la imagen de la escritora inglesa, de no vamos a decir que tenía tríos con, porque, yo supongo que tiene que ver con esto, que hay mucha gente que está viva todavía, que se escandalizó mucho en ese momento y que todavía le cuesta salir de ese prejuicio. Mis alas, 2 pétalos podridos, mi razón, copitas de vino agrio, mi vida, vacío, bien pensado, mi cuerpo, un tajo en la silla, mi vaivén, un gong infantil, mi rostro, un 0 disimulado, mis ojos, trozos de infinito. Y después apareció La tierra más ajena. Primero tímidamente empezó firmando Flora Pizarnik, y después fue agregando Flora Alejandra, y luego se quitó la Flora. Quedó Alejandra. Ella dijo que iba a seguir la universidad, entonces mi madre se hizo la ilusión de que iba a estudiar o medicina o abogacía, las carreras más conocidas, y fue una gran sorpresa cuando ella dijo que no, que se había anotado en filosofía y letras. Que yo sepa, no aprobó ninguna materia. No le interesaba la cosa sistemática, lo que interesaba era leer y leer y leer y conocer y saber. Y es fascinante cómo leía, cómo escribía, cómo anotaba, cómo quería saber. La cosa sistemática no le servía. Una alumna se acercó y me dijo, me preguntó si yo era yo, y le dije que sí. Me dijo, ¿es verdad que la conoció Alejandra? Le dije, sí, ¿de verdad? Nos conocimos en la librería Letras de la calle Viamonte, en la misma cuadra de la facultad, en junio del año 56. Yo salía de clase y iba siempre a hablar con María Rosa Bacaro, la dueña de la librería. Ese mediodía
hablando, no me di cuenta que había al final del mostrador una persona envuelta en un abrigo enorme, abrigo que me tocó ver muchos años. En la mitad de la conversación con María Rosa vi que se acercaba, fue a la vidriera, sacó la tierra más ajena, me dijo, ¿cómo te llamas? Le dije, hijo, voy a poner mi teléfono, si te gusta, llámame. Y ahí empezó. Estoy sorprendido de la contextualidad de la memoria. Es una memoria de objetos y cómo los objetos a veces reemplazan a la gente. Acá era el aula 2. La puerta es la puerta original del aula 2. Ha cambiado mucho. Yo empecé, ahí la conocí a Alejandra, en la calle Viamonte, donde había 5 aulas para todas esas carreras, donde en el pasillo, en el aula 2, enseñaba Borges, y lo teníamos 2 veces por semana. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía. En la misma aula enseñaba un hombre que para mí fue excepcional, David Croce, que enseñaba griego y sobre todo griego 3, y que yo, con malas artes, le hacía repetir algún canto de la Ilíada en griego porque me parecía que era la oportunidad de mi vida esa, y era. Y yo pertenecía al centro de estudiantes. Alejandra no. Alejandra venía muy esporádicamente. Iba mucho a la librería porque a Alejandra le gustaba el ambiente. Pero nos veíamos bastante. La escalera es la original. A la biblioteca, la escalera es original. El ruido a madera es el mismo. Nunca pensé que volvería a esta escalera. Otra de las cosas que me acuerdo es cuando uno llevaba un título de un libro y el bibliotecario, la bibliotecaria decía, miraba y decía, no sale. Es decir, no se podía prestar. No sale. Ella vivía en Avellaneda, lo mismo que yo. Como éramos vecinos, yo la visitaba en su casa, nos prestábamos libros y alguna vez nos hemos sentado en el umbral de su casa a leernos versos, así a la noche cuando volvíamos. Antonio, entonces el ángel que firma con mi nombre me dictó este poema para ti. Antonio Requeni me ruega que le explique mis versos. Sonrío tristemente. Y a mí, ¿quién me los puede explicar? Éramos muy distintos. Ella había estudiado francés, leía en francés y admiraba mucho la poesía francesa más que la española. Tenía mucha influencia de los surrealistas franceses. Ella amaba a Rimbaud, Lautréamont, Apollinaire. Era devota de los manifiestos surrealistas. Sentía mucho la identificación entre poesía y vida. En cambio, yo hacía una poesía muy sentimental, ¿no? Ella decía que yo me iba a morir aplastado por una lágrima. Fue un momento de cierta efervescencia, ¿no? Todavía tenían vigencia los poetas de la generación del 40. No se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Pero yo estaba dentro de esa línea de una poesía más sencilla, más transparente, más sentimental. Y después estaba el grupo de los vanguardistas, Poesía Buenos Aires. Ella era amiga de todos esos poetas con los que yo no me consideraba amigo porque yo estaba en la vereda de enfrente. Me acuerdo cuando David Viñas le pegó una trompada a un poeta por razones literarias, nada más.
¿no? La gente se peleaba, los poetas se peleaban y los escritores por motivos literarios, ¿no? Era otra cosa. La capacidad por descubrir, la capacidad por entender todo eso, el asombro, la entrega, valores que hoy no los veo, pero que los echo de menos. A uno le queda una nostalgia de algo vivido, de algo que fue importante, de que se ponía mucho más adelante de uno, en el caso nuestro, la literatura que otras cosas. Se discutía mucho, se leía mucho y se podía comprar muchos libros. Hoy hay libros electrónicos y todo eso y me parece un gran adelanto. Lo que no sé si hay electrónico es ganas de leer. Había una gran intensidad. Incluso la situación de la política universitaria era muy intensa. Quizá lo que me queda a mí de todo eso es la gratificación de que el esfuerzo se convertía en un buen recuerdo. Anoche soñé que estallaba una revolución. Despierto y mi madre me dice que hay serios disturbios políticos. Pienso en mi sueño. ¿Por qué no fijar la fecha tan digna de recordación de 1955? Y fue el honor de que me nombraran director de la Biblioteca Nacional. Y esto se hizo por razones menos literarias que políticas. Lo hizo el gobierno de la Revolución Libertadora. Me doy cuenta que no puedo seguir estudiando en la facultad. La chica de 5º año me enumeró los pensadores que más estudian. Aristóteles, Santo Tomás, Kant. Cómo forzar mi mente hacia ellos, cómo esperar 5 años para analizar a Faulkner. ¿Y por qué analizarlo? No puedo. ¿Cómo leer Hegel si una sola frase suya me hace sentir ratón o tizne arrebatado por el viento de los siglos?